Hola, ¿qué tal a todos? Ahorita quiero hablar de las emociones. He estado haciendo varios directos, así como gameplays, pero no he dedicado un video exclusivamente para explicar ciertos conceptos que son necesarios para las clases de meditación que estoy dando gratuitamente en YouKnow los fines de semana. Como saben, he desarrollado una metodología bastante útil, bastante fuerte para poder superar todos los traumas del pasado, es decir, para mejorar el estado emocional de las personas que tienen problemas, que no pueden solucionarlos a través de una terapia convencional, a través del cambio de actitud o con pequeños cambios en sus actuar, en sus medios de interacción, es decir, los lugares donde se desenvuelva la persona. Hay personas que no importa cuánto cambien su comportamiento en los diferentes lugares, que no importan cuánto cambien su actitud. En realidad solo pueden cambiar ese comportamiento y esas actitudes un ratito. Y puede que las consecuencias positivas, es decir, que ya les vaya mejor, por ejemplo en el trabajo, en la escuela, con los familiares, pudiera mantener ese cambio de comportamiento o ese cambio de actitud. Pero el gran problema es que si una persona está mal emocionalmente y esa es la base, entonces no le va a funcionar, porque el problema no es el comportamiento con los demás, tampoco es una actitud, que usualmente la terapia psicológica, algunas vertientes son tan estúpidas que te llegan a decir que un cambio de actitud es lo que va a hacer que cambie todo. Obviamente son de las vertientes de la psicología, son las más chafas, las que menos bases tienen, las que menos coherencia o lógica alguna pueden tener, pero pues son las que más abundan. Y hay muchas que te dicen que si tú cambias tu actitud hacia un modo positivo, vas a atraer del cosmos, prácticamente te dicen eso, aunque eso sea esoterismo, vas a atraer del cosmos puras cosas buenas, puras cosas positivas, por un mendigo cambio de actitud. Y las cosas no funcionan así. De hecho, cuando uno tiene problemas emocionales, como las emociones son la base de la motivación, entonces todos los comportamientos que se tengan van a estar plagados de esa emoción en particular. Precisamente porque la base de todo comportamiento motivado es una emoción. Las emociones son la base de la motivación. De hecho, podríamos llamar a la motivación como que un conjunto de varias reacciones que te enfocan hacia una meta o un fin en específico. Y pudieran pensar que es algo muy complejo, que mi meta hacia largo plazo es comprarme un carro y entonces me veo motivado. Pudiera ser que exista ese tipo de motivación, pero no me estoy refiriendo a una motivación tan, ¿cómo podría decirlo?, tan compleja, sino me refiero a la motivación más básica que pueda haber. Bueno, la segunda más básica. La primera más básica es la de que comas, de que bebas, de que te duermas para mantenerte con vida. Esas son la motivación más básica. Se vale de sensaciones instintivas que uno no puede controlar ni de chiste para poder, para obligarnos a sobrevivir. Que respires también, esa es una, no motivación, si es una reacción, esa sí ya es una reacción tal cual que se genera automáticamente, pero más o menos así, más o menos a ese nivel, un poquito más complejo, más bien un poquito más arriba, viene siendo la motivación más básica: comer, beber, dormirte. Ahora bien, las emociones hacen lo mismo, te orientan para que tú tengas cierto comportamiento. Recuerden, comer y beber es una acción, dormir también es una acción. Se requiere de una serie de comportamientos, una serie de conductas, para que me entiendan, para que tú te puedas
comer algo, para que tú puedas beber algo. Te tienes que acercar al agua y tienes que sorber. Esos comportamientos prácticamente son, bueno, no me atrevo a decir en los humanos, pero en muchos organismos son instintivos, no se necesitan aprender. No hay nada de aprendizaje de por medio. Lo mismo con la comida, lo mismo con dormir. Porque ya hay un comportamiento, hay un patrón establecido. Heredado, supongo, genéticamente. Ahora bien, las emociones son un poquito más complejas, porque las acciones que se requieren para adaptarse a la situación no pueden ser siempre las mismas. Tienen que ser muy variadas, muy diferentes, aunque se trate de la misma situación, por ejemplo, correr peligro. Y precisamente para eso es que existen las emociones que generan en el individuo, en el organismo, ciertas tendencias de comportamiento. Por ejemplo, y son tendencias, no son comportamientos exactos, son tendencias. Por ejemplo, el miedo te puede despertar prácticamente 3 cosas, así en lo más básico: que te paralices y entonces a lo mejor el depredador no te detecte y tú sobrevivas, que huyas, salgas corriendo con todas tus fuerzas de la fuente de peligro, o que evites las fuentes de peligro. Esto te permite sobrevivir. Y aunque son varias reacciones, por así decirlo, programadas, varios comportamientos programados, no son exactos ni específicos. O sea, le dan una plasticidad muy grande a la adaptación. La emoción de miedo da una capacidad de adaptación muy grande a los seres que poseen emociones ante situaciones de peligro. Y lo mismo para el enojo. El enojo te sirve para eliminar a través de la agresión, que esa es la tendencia comportamental, la fuente de peligro. Haces que la cosa que te quiere atacar salga huyendo a través de tu agresión. O de plano acabas con la fuente de peligro. O sea, tienen un valor muy importante. Asimismo, las emociones positivas tienen su valor porque refuerza los lazos entre los miembros de un grupo, genera una convivencia mucho mejor en las relaciones dentro del grupo entre los individuos, mejora la capacidad cognitiva, de razonamiento en general. Todo ese despapalle tiene una función. No es tan claro como con las emociones negativas, como con el miedo o el enojo o la tristeza, que esa ya cumple otra función distinta, ya que, bueno, les comento rápidamente, te ayuda a liberar la presión interna. Así de sencillo, a liberar la presión interna de las emociones con las que tú estás trabajando. Ahora bien, como las emociones tienen ese patrón de comportamiento preprogramado y embuido ahí, como siempre va a estar presente, estas nos sirven muchísimo para adaptarnos y son la base de la motivación en general. Podrían también decir que la motivación está en lo de los instintos para comer, dormir y beber. Podrían decir, bueno, sí, también puede ser parte de motivación, lo más elemental, pero es que las emociones prácticamente son omnipresentes y siempre van a estar dentro de todos nuestros comportamientos. Quitando esos 3, bueno, incluso hasta incluso pueden llegar a tener que ver con esos 3. Pero regularmente, quitando esos 3, comer, dormir y beber, están omnipresentes las emociones. Siempre va a haber una emoción activa. Ustedes, aunque no lo sientan, pueden tener tranquilidad, pueden tener paz, pueden estar contentos, pueden estar alegres, aunque no lo sientan. Y no porque no lo sientan, significa que no tienen emociones. Mientras estén con vida
y su cerebro esté funcionando bien, mientras tengan ahí el hipotálamo y las amígdalas, cosas con las cuales si no las tienes te mueres, pues van a tener emociones porque son las funciones que están ahí, en esas áreas. Bueno, en el hipotálamo, en la amígdala es más como que regulador del miedo. Pero bueno, retomando, las emociones siempre están presentes. Y entonces el patrón de comportamiento que tengamos, que sea perjudicial o benéfico para nosotros, nuestros hábitos y costumbres, están motivados por estas emociones. Y el problema son las emociones. La cosa es que los psicólogos suelen decir idioteces, como que un cambio de actitud va a mejorar las cosas, como que va a hacer lo que va a arreglar tu situación. Pero como dije antes, hay personas a las que sí les puede cambiar la vida, un cambio de actitud, sí puede mejorar su situación. Pero hay muchas otras que su problema está a nivel emocional y que si no hacen algo a ese nivel, a nivel de la reacción de las emociones, no van a poder controlar sus acciones, por más que cambien de actitud. La otra vertiente, como ya dije, es que arreglen la manera en la que se relacionan con las demás personas en los diferentes ámbitos sociales en los que se desenvuelven. Eso también es muy tonto. Puede servir para algunas personas que no tienen un problema emocional, para muchas personas que no lo tienen, pero para quienes sí tienen un problema emocional, es por fuerza de que a lo mejor durante un ratito les va a funcionar el cambio de actitud o la mejora de las relaciones sociales. Un ratito. A lo mejor las consecuencias positivas funcionan, hacen que ese comportamiento se mantenga un rato. Pero como el problema no es ese, sino es el funcionamiento que está teniendo a nivel emocional la persona, los malos hábitos emocionales que ha aprendido, aquella persona que ha aprendido, pues entonces lo que sucede es que después de un rato, ese cambio de actitud, si no está acompañado de un cambio emocional, o ese cambio de las relaciones sociales, si no está acompañando de un cambio emocional, no va a servir de nada, no va a funcionar, la persona va a recaer en lo mismo. Y ese es el gran problema que tienen la mayoría de los tratamientos que tratan con problemas que son derivados de las emociones, que hacen como si no existieran, que suponen que las emociones no se pueden controlar y no se puede hacer nada. Y eso es un absurdo. Y eso es peligroso y estúpido. Peligroso y estúpido. Miren, más o menos para que se tengan una idea de qué es lo que sucede. Primero sucede las sensaciones que son percibidas a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, los que más se conocen, la piel con el tacto, el olfato, el gusto con el olfato, olfato así. El gusto con las papilas gustativas, es decir, con la lengua, para que me entiendan. La visión a través de los ojos, la audición a través de los oídos y así, ¿no? Todas esas sensaciones que son captadas por nuestros órganos viajan a través de nuestro sistema nervioso y comienzan a ser procesadas. Durante el procesamiento comienza a haber algo que comienza a desencadenar y a recuperar recuerdos que están vinculados con ese tipo de sensaciones. Todo esto es mecánico, y está muy complejo. Lo estoy resumiendo de una manera que parece hasta tonta, pero es para que lo puedan entender, y aún así no creo que ahorita actualmente se conozca el proceso completo. Pero bueno, total, se recuperan esos recuerdos y comienzan procesos de interpretación.
de interpretación en el sentido de que se le comienza a dar significado a lo que se está percibiendo. Es más, a lo que se está sintiendo, porque todavía no está la percepción. La percepción es cuando ya se le comienza a dar el significado. Y ya una vez que se tiene ese significado, comienzan a suceder, se desencadenan una serie de reacciones para que el individuo, para que el organismo se pueda adaptar a la situación. Es decir, suceden comportamientos, lo cual incluye acciones físicas, pensamientos y emociones. Pero no en el orden en el que les estoy diciendo, sino al revés. Al revés. Primero suceden las emociones, después suceden los pensamientos y al final las acciones mecánicas, las conductas. El gran problema con la psicología, y eso es una porquería, eso es un absurdo venido de cognitivismo, es que como no estudian ese proceso de ninguna manera, o no lo han estudiado como se debe, la neuropsicología sí lo hace, pero el cognitivismo no. Tienen un modelo viejísimo, absurdo y sin sentido, el de Albert Ellis, que dice estímulo, respuesta, cognición, estímulo. Pero que en la cognición, en lugar de ver todo lo que le estoy explicando, la gente, los psicólogos lo interpretan como pensamiento cosificado. El pensamiento cosificado no sale antes que las emociones, no nace, no es una respuesta casi mecánica. Pero ellos creen que sí, y no es así. Sería una mala interpretación de eso, porque en la cognición van todos los procesos que les estoy diciendo, y solo hasta el final, solo hasta después de que ya comenzaron de que ya surgieron las emociones y que ya surgieron ciertos pensamientos, entonces ya también, pero pensamientos, bases de pensamientos, ya comienza a surgir el pensamiento cosificado, pero sucede al mismo tiempo después que la acción. Y de acuerdo al modelo, por su mala interpretación, porque no lo comprenden, y a las malas prácticas en la psicología, piensan que el pensamiento cosificado, el que sucede hasta el último, va antes que las acciones. Ese va mucho después. Y que el pensamiento cosificado, es la causa del comportamiento. Es decir, como que tú piensas, voy a mover la mano y se va a mover. Cuando ese comportamiento puede ser muchas veces mecánico e instintivo. Y como no distinguen eso, como no ven esa lógica, como en psicología se promueve, y perdonen que lo diga, que tire tanta tierra, pero es que se promueve que seas un borrego ciego sin razonamiento alguno, que simplemente repitas lo que dijeron grandes maestros y doutores, sin entenderlos, sin entender nada de lo que están diciendo. Como hay mucha mala práctica y mucha burocracia tipo priismo de los 70s, como así es en psicología, y no ha cambiado en quién sabe cuántos años, sobre todo en Latinoamérica, pero eso es escuela de Estados Unidos, porque allá es así, pues entonces no se comprende, no se entiende el modelo, y comienzan a surgir aberraciones de prácticas que tratan de atender a las personas que tienen problemas básicamente emocionales, porque esa es la causa de todo. De ahí, como es parte de la motivación, se derivan los malos comportamientos. Y el problema no está en los comportamientos ni en el contexto, en la situación. El problema está en cómo aprendió a lo largo de los años a reaccionar emocionalmente. Y el cambio no debe de ser de las acciones físicas, no debe de ser de la intención o de la actitud. No, el cambio no está ahí. El cambio está en la base de esos comportamientos, de esas intenciones. Es decir, en las emociones. Así de sencillo, así de fácil, y no sé por qué carajos no lo entienden. Entonces, un buen tratamiento psicológico debería de enfocarse primero en detectar cómo está la persona. ¿Es capaz de cambiar su situación a través de un cambio de actitud? Si es así,
las terapias actuales chacoteras y chafonas que hay para el cambio de actitud van a bastar y sobrar. Si no lo está, un cambio en el ambiente es suficiente. Si cambia su manera de relacionarse con las demás personas o cambia sus hábitos de comportamiento, ¿va a ser suficiente para arreglar la situación? ¿O lo va a impedir su estado emocional? Sus malos aprendizajes, malos hábitos emocionales. Si es así, si nada más con el cambio de la manera en la que se relaciona con los demás o con el cambio de su comportamiento lo va a arreglar todo, y con comportamiento me refiero a acciones acciones físicas, más bien observables en el ambiente, pues entonces que lo haga. Para eso está el conductismo, para eso. Y va a servir mucho. Pero hay personas que eso, y son muchos todos los que tienen problemas emocionales, que eso no les va a servir. ¿Por qué? Porque las emociones, por los procesos de motivación, al final van a lograr que esos comportamientos, en la mayoría de los casos, como no hay una base motivacional que los sostengan, esos cambios de comportamientos, pues entonces no se sostengan. Las recompensas no van a ser suficientes. Los reforzadores no van a ser suficientes. Aunque pudieran reforzar ciertos comportamientos y aunque pudieran mantener esos comportamientos positivos, la cosa se va a trastocar por la tendencia motivacional que tiene la persona, que tiene emociones negativas y de una u otra forma va a ejecutar mal esos comportamientos y se va a adaptar de una forma, sí, más adecuada, pero igualmente inadaptada a esas situaciones. O sea, hacer las cosas, sí hacerlas, pero con agresividad. Sí hacerlas, pero con miedo. O se generan otros problemas. Resuelves ese caso, resuelve eso de que se lleva, por ejemplo, mal con sus compañeros, ya se lleva de maravilla, aprendió a fingir, aprendió a tener buenas relaciones con los demás, pero todo falso. Y se siente como una cagada. Su estado emocional nunca se arregló. Se generan otros problemas. Entonces, un buen tratamiento debería de enfocarse en detectar cuál es el estado de la persona para ver si puede solucionarse su situación a través de otras terapias que no vayan tan directo al centro del problema, o si de plano necesita un cambio en la manera en la que reacciona emocionalmente, es decir, cambiar sus hábitos emocionales. La metodología que yo desarrollé está enfocada exclusivamente para el cambio de las emociones, para que a través de ejercicios muy concretos, con un objetivo muy claro cada uno de ellos, nos permitan acceder a aquellos recuerdos que no son accesibles a la conciencia. Es decir, saltamos barreras y protecciones. En pocas palabras, hackeamos la mente. Es lo que yo les estoy enseñando. Y aunque siempre he dicho que son dos partes, que viene siendo la metodología basada en la meditación sobre el cuerpo y la metodología basada en la meditación sobre el cerebro, hay una tercera parte que no he explicado, pero que puede considerarse como una técnica aislada, no como una sección de la metodología, sino una técnica aislada que siempre va a servir, que se vale de lo aprendido en las otras dos partes. Esas se las voy a explicar en unos minutos en otro video. Ahorita lo que quiero que les quede claro es que los problemas están en las emociones, que las emociones siempre van a estar presentes, aunque ustedes no las puedan sentir, ahí están, y que si no cambian las emociones, la manera en la que han aprendido a reaccionar inconscientemente ante las situaciones y adaptarse con emociones, pues sus problemas psicológicos, sus problemas mentales y emocionales no van a arreglarse. Perdonen que lo diga así, pero no van a arreglarse. No se puede, porque siempre lo va a impedir la emoción. Porque siempre ese constructo que no cambia tan fácilmente, y con constructo no me refiero a algo
inexistente, algo que está en el limbo. No, la manera en la cómo se estructuró las conexiones dentro de su cerebro, lo que aprendieron, no va a cambiar así como así. No cambia con un pendejo cambio de actitud. No va a cambiar con mejorar sus relaciones sociales con los demás. No va a ser así de absurdo. Tiene que haber satisfacción de necesidades. Tiene que haber un cambio de la reacción emocional, cambiando de emociones basadas en el dolor a emociones basadas en el placer, de emociones negativas a emociones positivas. Pero todo eso se logra y solo se puede lograr no con medicamentos absurdos que te destruyen la mente, que te muelen el cerebro, te licúan el cerebro, en pocas palabras. Estoy exagerando, pero sí tienen efectos que te destruyen como persona. Es como consumir drogas, es eso. Sino a través de un cambio de los patrones, de los hábitos emocionales. Y acabo de revelarles algo muy importante. La base de las emociones son dos sensaciones básicas: placer y dolor. De placer se desprenden todas las emociones positivas, y del dolor todas las negativas. Estaba pensando en otra cosa. De placer todas las positivas y del dolor todas las negativas. Y ahí es donde entra el siguiente video, que lo voy a explicar en un rato. Mientras subo y bueno, ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanilla de notificaciones de este lado, creo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Eso sí, ya no estaba dando terapias, ya no estoy dando terapias como psicólogo, pero pues ya me están pregunte por mi página de Facebook. Así es que de reprogramación emocional, así se llama, reprogramación emocional. Ahí pueden pedir información y ver los horarios de las clases de meditación y todo ese despapalle, hacerme preguntas, etcétera. Yo les contesto por ahí. Pues si se quieren poner en contacto conmigo o si quisieran recibir asesoría o más bien tratamiento psicológico, pues por ahí vía webcam, pero allá nos ponemos de acuerdo. Reprogramación emocional. Les puedo dar mis datos, cédula profesional y todo. Obviamente ya que vea el depósito, ahí sí ya les suelto la información, antes no. Porque es información privada que no voy a hacer pública a menos que vea que sí, para que lo verifiquen, para que vean mis datos y vean todo el despapalle. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Gracias por su apoyo. Este ha sido Cero desde Neurosistemas. Hasta luego.